Rafi y yo abriremos un par de pestañas del navegador y contaremos algunas cosas de las que hacemos en el grupo de desarrollo en el que estamos. Nosotros trabajamos en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Venimos aquí por voluntad propia, no porque nos mande el instituto, ni por el trabajo. ¿Y nos lo pagamos nosotros? ¿Qué? Y nos lo pagamos nosotros. O sea que es una presentación no oficial. Todo lo que digamos aquí lo negaremos, para saber que grabamos. Y bueno, nada, un poco trabajamos en un grupo que se llama YouStart, que se encarga de hacer, entre comillas, un poco de innovación y prototipaje de aplicaciones. Intentamos buscar la forma fácil y ágil de que la información del Instituto, que produce el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, la gente la pueda usar de una manera fácil y ágil, ¿no? Tenemos que luchar contra el resto de la casa para que lograr nuestros objetivos, pero bueno, en eso vamos. Bueno, de hecho, hay una cita que utilizamos a menudo, que es que quan innoves t'ataquen els anticossos de l'empresa, que traducido al castellano es que cuando innovas te atacan los anticuerpos de la empresa. La parte corporate, los trajes y las corbatas, eso tiene como, le dan sarpullidos cuando hay gente trabajando feliz, riendo, haciendo pruebas, experimentos con lo que consideran es su técnica. Pero al final son esa gente los que hacen que el producto, el servicio, funcione, vaya a mayores, tenga más público, crédito, karma, lo que sea. Vale, lo primero que demostraremos es el Metaportal. Vamos a ver si... Bueno, es igual. Metaportal, que es como un blog donde vamos mostrando diferentes experimentos o aplicaciones que vamos haciendo. Hay de todo, hay cosas con Vectortile, como por ejemplo el Foro de Población de Cataluña, que se cogen datos de IDESCAD o del INE y se muestra sobre un mapa Vectortile. Hemos hecho pruebas con diferentes modelos de 3D que con datos de información de LIDAR o de vuelos que tiene el cartográfico, que son unas palabras fotos. Bueno, hicimos pruebas de rendimiento para probar si podemos cargar parcelas, polígonos sobre el leaflet, a ver cuánto aguantaba el leaflet con parcelas, etc. Hemos visto, bueno, pruebas con globo que hemos hecho. Aquí un poco de información. ¿Qué? Sí, ¿Sí? No sé, un poco menos así. Total, aquí también veréis que hay aplicaciones móviles. La lástima es que la jefa del equipo de desarrollo de aplicaciones móviles y todo su equipo, porque ella misma, se van en el 18, con lo cual dejaremos de ver aplicaciones móviles. Veréis que hay interacciones de algunas de las aplicaciones. Veréis que hay interacciones de algunas aplicaciones. Lo que empieza siendo una idea en un estado prototípico tiene luego 1, 2, 3, hasta 4 evoluciones, hasta que finalmente se convierte en un producto sólido o, si no sólido, sí apetitoso para cierto público. Y esto es la parte puramente de donde se hacían la cocina, donde se convertían las ideas de este grupo de desarrollo de prototipaje rápido, se convertían en productos mínimos viables, en productos mínimos viables, en prototipos, que, y aquí es donde la parte corporate fallaba, tenían que pasar, si se aprobaban y eran interesantes, pasaban a un equipo de desarrollo que los hacía crecer, los mantenía y nosotros los perdíamos de vista. No ha sucedido así, con lo cual una de las herramientas que se crearon aquí con la estrategia de difundir y que se utilizaran los productos del ICGF, el topográfico y la orto, una herramienta que se creó para eso, que se llama Instamaps, pues no se heredó en la parte de desarrollo y la mantenemos nosotros a nuestras espaldas. Bueno, vale. Instamaps es una herramienta para hacer mapas en la web de manera fácil,
así, es como un cartón cutre o algo así, podríamos decirlo. No sé. Bueno, no es un cartón cutre, pero es, el objetivo es totalmente diferente. Cartón está pensado para visualización de datos y para hacer mapas, vamos a decir, más sencillos dentro de la web. Básicamente son mapas temáticos Sí, para gente que no tiene conocimientos ni intención, porque muchas veces más que el conocimiento es la intención, de utilizar GBSIC, QGIS, ARC asterisco o lo que sea. Bueno, y aquí un poco si quieren ver cómo funciona, ¿no? Bueno, vale. No sé, deben estar el ratón aquí conmigo. Vale, bueno, es bastante básico. Hay, si no tienes usuario, te deja hacer cosas y después te las borra. Nada, 4 herramientas para editar puntos, líneas o polígonos, cambiar simbología, etcétera. Luego tiene toda una parte de ficheros de carga de datos, que puedes arrastrar tu shapefile o tu KML o lo que sea, más o menos lo que sea. Aquí también hay una parte muy grande, que los expertos lo sabrán, que la gente tira Excel aquí y hay que intentar transformar Excel a coordenadas. Entonces, bueno, si tienen los campos latitud, longitud, bien, y si no, bueno, tenemos geometrías de los municipios o comarcas de ahí y hacemos la traducción de códigos municipios a comarcas y ya te los cargamos. Luego hay una parte de carga de ficheros en la nube, que llamamos así. Si tienes datos en el Drive o esto, te conectas al Drive, ves los datos y te los pinta en el mapa, más o menos así un poco. Bueno, algunos datos de aquí de ejemplo que tenemos como datasets. Luego hay una parte de, no sé, datos externos, bueno, son, sí. Te puedes cargar VMS y cosas de estas aburridas de estándares OGC que ya casi nadie usa y que dan más problemas de lo que ahora. Sí. Bueno, aquí hay una parte, una vez que cargas tus datos, puedes hacer estos temáticos, mapas de colores sencillos, no llegas a los niveles que de otras herramientas, tampoco está pensado para eso, era para cubrir necesidades muy básicas. Luego tiene un pequeño apartado de operaciones IS, están aquí abajo. Facilillas también. Sí, facilillas, intercepciones básicas, unión por columnas, puntos entre polígonos. Y finalmente aquí, bueno, la idea es que una vez te generes tu mapa, le das a guardar y publicar y te genera una URL y te genera un mapa que ya lo tienes en la web directamente. Aquí en la galería podemos ver algunos mapas que se han generado. Y bueno, y finalmente es un mapa que, bueno, que está colgado aquí y que la gente, bueno, puede utilizar. Esto es un ejemplo de mapa. Esta era como la herramienta gorda que hemos ido desarrollando y que que nos lleva bastante tiempo. Bueno, aquí tienes diferentes fondos. Una cosa interesante, ahora no se ve porque no me ha cambiado aquí a la galería. Una de las cosas interesantes que se ve en este mapa, que es este de aquí, este mapa de fondo que estáis viendo, es un mapa de fondo que también se creó desde el grupo de innovación, se hizo el diseño en ese momento en CSS y ahora está hecho en JSON, algo, para generar un mapa de fondo con la información del cartográfico, pero que no tuviera estilo ICGC, porque el mapa topográfico estándar ICGC, que tiene un montonaco de colores y un montón de información ahí apretujada, no sirve como mapa base para añadir encima puntos, líneas o polígonos del usuario, porque se confunde absolutamente. Una de las cosas que hicimos es el Eat Your Own Dog Food, probamos nuestra comida de perro, el mapa que hacemos, sirve, no, hacemos uno alternativo y acabamos generando eso. No forma parte de las tareas iniciales reconocidas del grupo, pero era una de las necesidades que aparecieron para utilizar, reutilizar, difundir, apretar, empujar la información del cartográfico. A raíz de todo eso, y porque hacíamos este tipo de operaciones de mapas base, herramientas, aplicaciones web, conexión con otras partes del ICGC, etc., acabamos creando una parte de OpenICGC, también promovido desde este grupo de innovación, donde están partes de los componentes de estos prototipos que se hicieron que han devenido en productos per se.
Hay capas, hay demostradores, hay aplicaciones, hay código, hay cosas en MapObject, hay cosas en Cesium, hay cosas en no sé. Aquí tenemos, bueno, estas son algunas aplicaciones de Vertaportal. Están aquí los códigos. Estos son estilos para VectorTile. Realmente lo que hemos hecho es, bueno, ponemos un ejemplo rápido. Cogimos los datos del ICC, que son datos solamente de Cataluña, los cogimos vectorial, cogimos datos con OpenStreetMap, cortamos los datos con OpenStreetMap de Cataluña, los sacamos, metimos los datos del ICC y generamos una pirámide vectorial para VectorTile, que es a todo el mundo, pero dentro de Cataluña hay datos del ICC. Entonces, bueno, es una pirámide que se puede utilizar libremente, está aquí gratis. Si echas atrás, bueno, se ve que está... Y si no el C12... sí, bueno, no digo. Es una pirámide que está Cataluña integrada con el resto del mundo. Fuera de Cataluña son datos de OSM, dentro son datos de NCC. Bueno, que se puede utilizar en mapas base, incluso con los de Carto. Yo hice una prueba con CartoVL, cambias el mapa base, lo puedes poner y arriba te pones las capas de Carto. Luego aquí en el OpenICC hay una parte, también hicimos una prueba, la primera prueba que hicimos fue cargar el mapa topográfico 5000 en vectorial, a ver qué tal respondía la tecnología de VectorTile con nuestros datos. Estos son datos solamente de Cataluña, pero bueno, es igual, tenemos el 5000, aquí en datos de... La idea de tener datos solo de Cataluña es porque el Instituto Cartográfico de Cataluña es el mejor instituto cartográfico de Cataluña, evidentemente, y trata básicamente con datos de Cataluña. Una de las herramientas que hay en el portal, la veréis, es un comparador de cartografías. Permite ver en 4 ventanas, son 8 ventanas, OSM, Google, Bing y CGC, y el nivel de detalle y el nivel de densidad en toponimia y el nivel de las curvas de nivel topología de terrenos es mucho más, bueno, mucho mayor en el caso cartográfico. Por eso tenemos interés en promover, empujar nuestros productos para el consumo de datos geográficos en Cataluña. Aquí endpoint de, bueno, pirámides de VectorTile si quiere, de una capa de terreno que también hemos juntado los datos del modelo digital de terreno de Cataluña con los globales, que tiene su final. En Cataluña tenemos un NEM 2x2 y un NEM 5x5 que están también aquí como servicio o consumibles como descargables en paquete ASCII. Estos son pirámides raster de toda la vida que tenemos aquí, que también hemos hecho combinando capas de estos. Muchos de estos productos, algunos, podemos decir, la ortofoto y el topográfico clásico serían oficiales, generadas por la casa, todo el aparato productivo, y todas las demás son cosas que nos hemos inventado nosotros, pero creemos que son útiles y están aquí. Entonces, pero inventadas a raíz de identificar una necesidad. El cartográfico tenía un topográfico por un lado y una ortofoto por el lado, y no tenía un híbrido en el que el nivel de detalle pasa de uno a otro producto a medida que haces tú. Y eso es algo pues, que es fácilmente creable, y lo hicimos desde este grupo prototipaje, entendiendo que sería un producto que adaptaría el ICC, cosa que no ha sido el ICC, pero bueno. Esta última de aquí es, bueno, un poco curiosa, es una pirámide de normal maps que utilizamos para hacer un prototipo con Tangram. No sé si en el ejemplo se abre, vale, sí, es esto, que bueno, esto fue uno que vimos, ya no me recuerdo dónde vimos el ejemplo de esto, la web de Tangram con... Bueno, pero la idea es que generas aquí como una especie de imagen, que lo que hace es utilizar Normal Maps para pintar pendientes y orientaciones. Entonces el mapa te lo pinta diferente de los colores. La Rafa está pintando aquí en azul, y entonces el mapa se colorean los elementos de azul. Bueno, aquí abajo... ¿Se ve mejor en esta pantalla? Sí. Abajo tenemos aquí unos ejemplos. Bueno, mira, con esta pirámide, bueno, abajo ven la paleta de colores, genera este mapa, y
el Swiss, ¿cuál es? Este estilo Swiss. Uno de como estilo de lápiz que te genera el mapa. Este es el Imhoff de toda la vida, las sombras suizas del Imhoff. Bueno, es una herramienta que hemos hecho aquí, probando tecnología. Luego esto quedó aquí un poco en punto muerto, pero... Y aquí abajo está la pirámide de terreno de 5 metros que dice RAP, la de 2 creo que todavía no está publicada. Está publicada, es el normal map, pero no está publicada como DEM. Y abajo un juego de herramientas que hemos ido generando y utilizando nosotros, que bueno, es uno principalmente si tienes iconos SVG, generar los sprites que se utilizan en Vector Tiles, también de SVG generarte fonts ICO que también se utilizan en Vector Tiles para poner fuentes y poder hacer resize de elementos de iconos. El Tilegluer, esto fue hace 1000 años que teníamos sí, teníamos teselas sueltas así, queríamos imprimirlas, entonces las juntábamos y hacíamos una imagen grande. Un calculador de teselas que más o menos te dice, si tú haces un bounding box, cuántas teselas hay aquí, cuánto te pesaría y esto. Bueno, diferentes style stitch eran para coser teselas vectoriales. Datos de CMS propios, te generaba una tesela combinando los dos datos. Una web con snippets de GEDAL, que siempre nos vienen útiles, nunca te acuerdas cómo haces algo, lo apuntamos ahí por si alguien. Y abajo, bueno, de PostGIS de Vector Tiles está bien porque es una base de datos que utiliza la funcionalidad de PostGIS de exportar como Vector Tiles. Y lo que hemos hecho es, dentro de la base de datos teníamos un montón de capas y luego con unas funciones, en otra base de datos defines unas funciones que llaman a hacer las combinaciones de todas estas capas y las exportas simplemente como un PDF y te las retorna como una tesela vectorial juntándote todas las capas. Entonces es una forma fácil de generar vector tiles complejos directamente desde el servidor. Bueno, hemos visto aquí y abajo un VT server, que esto es la aplicación más tonta del mundo, es un Express server de Node que te coge unos parámetros y se los pasa a la función de PostGIS de arriba y ya está, o sea, no hace nada, son como 3 líneas de código, pero bueno, es lo que tenemos. Y ya está, hasta aquí la presentación, ¿no? Sí, en la no presentación hasta aquí. No sé si tienen preguntas o algo. ¿Nos hemos dejado algo, Jorge? Fantástico. ¿No hay preguntas? Pero no es una pregunta, es porque creo que lo tenéis en la web de antes. Una vez tuve que hacer una cosilla con 3D Tiles y Cesium y tal. Sí. ¿Vosotros teníais un proyecto de Cataluña con 3D Tiles y Cesium o un pueblo o algo así? Sí. Varios, sí. Hay un Cataluña en Sims, los 100 picos más altos de Cataluña puestos en Cesium con metadatos. No eran casas, eran las casas. No un pueblo o algo así. Sí, sí, de Girona. En Girona está en 3D. Girona está en fotográfico. Y el pueblo también, lo hemos visto. Quería saber cómo, si tenéis publicado cómo lo hiciste, por curiosidad. Pero si, a ver, si te interesa el tema de detalle, escribe, ¿no? Si quieres, está aquí en la web que nos ha quitado. Sí. Abajo, no sé, ¿dónde está? ¿Sí? Si bajas más, ¿más? No, está al final. Aquí hay un contacto que sí, no sé si se ve, pero bueno, es openicgc@icgc.cat. Si quieres escribirnos ahí y nos preguntas y te hablas con Víctor, que es el que ha tocado más el tema de 3D de Session y 3D Type. Víctor se lo estaba mirando Bueno, otra de las ideas, un poco aquí rápido, de el proyecto de OpenICGC es que si alguien tiene alguna duda o inquietud o algo, que también hemos hecho, escriba aquí y un poco los ayudamos explicando cuáles son nuestras soluciones, qué hemos hecho, por dónde, qué pensamos nosotros, un poco especie de asesoría gratuita hasta los que nosotros llegamos. Y bueno, la verdad, por lo menos el tema Vector Tiles es una empresa que se llamaba
World Sensing, que hace sensores, y ellos tenían su típico mapa de leaflet abajo y se montaba una parida para generar el mapa base de ellos, y le explicamos el vector tile y esto lo utilizan, y se montaron una semana de hackathon, cambiaron toda la tecnología y les fue súper bien porque utilizan vector tile. Entonces, si alguien tiene alguna duda, no tienen por qué ser de Cataluña, nos escriben y vemos en qué podemos ayudar. Una de las ideas de lo que dice Jesse. Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El emisor este de VMS que me gusta más, Sí. ¿qué librería utilizáis para visualizar la información? Stamap está montado con Leaflet. Hay un proyecto que tenemos en la recámara desde hace como un año, 10 años, que sería intentar cambiarlo a vector tile todo, tirar Leaflet y intentar cambiarlo a vector tile, pero de momento es Leaflet, utilizando no sé cuántos plugins de Leaflet para hacer cosas encima y bueno, desarrollos propios de nosotros de ir pegando trozos o desarrollos de eso. O sea que la visualización de vector tiles no la podéis hacer por Leaflet y la hacéis directamente, ¿no? Bueno, no, o sea, en Instamap no utilizo vector tile. Instamap son vectores tradicionales, vamos a decir, GeoJSON pintado sobre Leaflet y la capa base, todo lo de base es raster. Y los que tenemos visores hechos ya directamente con MapPL, que sí es todo vector tile, pero Instamap no tiene nada de vector tile. ¿Has conseguido? Más o menos. Sí. Ya está. Antes de empezar con una pregunta, yo tampoco traíamos muy preparado. Ya he empezado a hablaros de una de dos cosas, a ver qué preferís. O contaros algo de inteligencia artificial y deep learning que está muy de moda y como estáis aburridos, ¿vale? O hablaros un poco de la experiencia que tenemos en Animagen, que es mi empresa, y desarrollando plugins para QGIS, y bueno, somos mantenedores de Profile Tool y hemos hecho algunos plugins para hablaros un poco vosotros. Cómo trabajamos nosotros con Open Source y cuáles son los plugins que hemos hecho y las cosas que nos hemos ido encontrando. Entonces, esas son las dos alternativas que os presento. ¿Quién prefiere hablar de Deep Learning? ¿Y quién prefiere hablar de plugins de QGIS? Bueno, pues hablaremos de Deep Learning, entonces, parece que ha ganado por goleada, ¿vale? Bueno, pues, antes que nada, ¿cuántos programadores hay en la sala? Bueno, más o menos. ¿Y cuánta gente sabe de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial? Hay un poquito, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar buscando un poco de historia, porque si ya habéis oído hablar de Machine Learning, pues probablemente sepáis que de redes neuronales y cosas así se lleva hablando muchos años, ¿vale? ¿Cómo cuántos años creéis que hace que se habla de redes neuronales? Así, a ojo, de buen cupero. 25, 40. Bueno, los primeros trabajos de redes neuronales, primeras neuronas artificiales, ¿vale? Son de los años 40, o sea, los años 40 del siglo pasado, lo cual hace ya unos 80 años casi, ¿vale? Hasta prácticamente hace 10 años, ¿no? Pues esto era pues, la gran esperanza del futuro. Esto va a ser, vamos a hacer, pero realmente no se terminaban de hacer cosas, ¿no? Ha habido muchos trabajos, pero por una razón o por otra, pues no lográbamos obtener grandes resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos vamos un poquito a ver esa historia, vamos a intentar explicar primero por qué estamos donde estamos ahora, ¿no? Y luego un poco qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Bueno, esta gráfica resume un poco la historia de todos los desarrollos que más o menos nos han ido llevando desde no saber nada, la era oscura antes de 1940 de redes neuronales, hasta el aprendizaje profundo, que pues, empezamos a ver ya a partir de 2006, 2008, cuando empiezan a ver resultados, realmente se dice, oye, pues esto igual sí que funciona, ¿no? ¿Vale?
El punto que probablemente llama más la atención, redes neuronales en 1943, en el que se plantea, ya sabemos cómo funciona una neurona, ¿vale? Había unos dibujos fantásticos desde finales del siglo XIX de cómo eran las neuronas, y había conexiones entre unas con otras, y alguien que dice, oye, ¿podremos reproducir esto matemáticamente? ¿Vale? Y se hacen pues, neuronas artificiales. Dice, y esto probablemente pueda servir para algo. No sabemos muy bien cómo, pero seguro que se puede utilizar. Hay que esperar unos años hasta que aparece el perceptrón, 1958, en el que aprendemos no solo cómo hacer una neurona, sino además cómo enseñar a esa neurona que me diga, pues esto es blanco o es negro, o esto es de esta clase o de esta otra, ¿no? Que clasifique algo. Vamos dando pasos poco a poco. Ahí hay un pequeño agujero, especialmente a partir de 1969, en el que hay un paper en el que se coge una neurona, una red de neuronas, tal y como se hacía en la época, y se llega a la conclusión de que las redes neuronales, con función de activación lineal, sean índices o algo, no pueden representar funciones complejas. Más básicamente se habla del problema del SOR, ¿no? El OR lógico exclusivo, ¿vale? ¿Sabéis? Una tabla lógica, pues cierto y cierto con un SOR es falso, cierto y falso es cierto, falso y cierto es falso, falso y falso es cierto. Con un SOR, falso. Con un SOR exclusivo y una red neuronal lineal, como se hacía hasta aquel entonces, no se podía hacer. ¿Vale? Y era un trabajo que era válido, era un resultado matemático fantástico y todo el mundo dijo, pues entonces, si no se puede hacer un SOR, que es una función terriblemente sencilla, ¿qué vamos a poder hacer? Pues prácticamente. Entonces hay un pequeño parón en la investigación, no se hacen muchas cosas, ¿no? Y eso representó un retraso bastante importante en el desarrollo de algo que siempre ha sido prometedor, ¿no? Bueno, vamos avanzando, aparece en el 74 el algoritmo de backpropagación que nos permite entrenar las redes neuronales. ¿Sabéis lo que es la propagación, backpropagation, propagación retrógrada? Es lo que nos permite calcular los pesos de las neuronas, luego veremos exactamente qué es esto. Vamos viendo un montón de resultados más o menos interesantes y la cosa se pone interesante realmente cuando llegamos aquí. A partir del 2006, donde empieza a aparecer el término deep, ¿no? Deep, profundo, que básicamente significa que somos capaces de hacer redes neuronales grandes, con muchas capas, profundas. Realmente siempre hemos sido capaces de hacer redes neuronales con muchas capas, ¿no? Vimos aquí en el año 86 se habla ya del perceptrón multicapa. Ya sabíamos que poniendo muchas capas podíamos hacer cosas muy complejas. El problema era que no sabíamos entrenar esas capas, no sabíamos cómo coger y calcular los pesos que me iban a permitir que esas capas hiciesen lo que yo quería. Iban a hacer algo, pero no sabemos muy bien el qué, no sabemos cómo decirlo, oye, que lo que tienes que hacer es esto, ¿vale? Bueno, pues aquí ya empezamos a saber cómo hacer eso. Y básicamente hay tres factores que influyen para que esas redes deep sean posibles. Por un lado hay unas ligeras pero muy importantes mejoras algorítmicas. Las redes son más o menos las mismas, pero el proceso de entrenamiento se mejora ligeramente para permitirnos hacer algo más estable numéricamente y ser capaces de entrenar, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado tenemos hardware. Ya empezamos a utilizar las tarjetas gráficas con todos los núcleos que ellos tienen, ¿no? Ahora mismo pues podemos hablar en un procesador de sobremesa, pues depende del procesador, estamos hablando de 8, 12, 16 núcleos. En una GPU podemos hablar fácilmente de 1000, 2000 núcleos, trabajando en paralelo, ¿no? Precisamente para hacer lo que hacemos con las redes neuronales, entonces eso también nos ha ayudado mucho. El tercer punto que más ha influido es la aparición de, o la posibilidad de tener un montón de datos. Un montón de datos. Antes, en los años 90 era más barato, a partir de los 90 era más barato almacenar las cosas en papel que en un ordenador, ¿vale? A mediados de los 90 esa cifra cambia y ahora mismo pues, el almacenamiento prácticamente te lo regalan, ¿no? Tenemos una cuenta en Dropbox y tenemos no sé cuántos gigas, y Microsoft los suyos y Google otros tantos, y al final pues, algo que es relativamente gratuito. Además hay una cantidad de dispositivos de sensores para capturar datos que antes no existía y pues, un montón de datos para capturar. Entonces juntamos esas tres cosas, ¿no? Y aparece pues, el caldo de cultivo ideal
para que esas redes neuronales que habían sido siempre esto va a ser la bomba, ¿no? Bueno, pues ahora ya podemos lograr que eso sea. Bueno, vamos a ver una red neuronal para saber exactamente de qué estamos hablando y contaros un poco cuál es el principio del Deep Learning y exactamente en qué consiste. Vamos a irnos al Playground de TensorFlow, que es básicamente una red neuronal de juguete que nos permite ver cómo funciona. ¿Vale? Os voy a contar rápidamente qué es lo que estamos viendo. Primero, el problema que queremos resolver. ¿Vale? Tenemos un montón de puntos y veis que tenemos puntos azules y puntos naranjas. ¿Vale? Esos puntos azules y naranjas están distribuidos en dos dimensiones, que son las características de x1 y x2. Es decir, que a partir de la coordenada x1 y x2 de cada punto, yo quiero ser capaz de decidir si ese punto pertenece a la clase azul o naranja. ¿Vale? Vamos a recoger un conjunto más sencillo. Vamos a empezar por aquí. ¿Vale? Bueno, digamos que tengo que encontrar la frontera que me separa los puntos azules de los puntos naranjas. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con una red neuronal. Este sería el problema que queremos resolver y queremos encontrar, pues, básicamente, esta línea que los divide. ¿No? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí tendríamos las entradas, coordenada x1 y x2 de esos puntos, coordenada x e y, ¿no? Esas dos dimensiones. Y aquí tenemos un montón de neuronas. ¿Vale? Hablamos de red neuronal porque hay muchas neuronas interconectadas unas con otras. ¿Vale? En este caso tenemos dos capas, una capa con 4 neuronas y otra capa con 2 neuronas a continuación. ¿No? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lograr que la red aprenda. ¿No? ¿Cómo se hace esa separación? Aquí, justo. ¿Ha encontrado la solución? Vale. Partimos de una solución aleatoria. Como es este caso, tenemos una red que hace algo, pero fijaos que lo que me está encontrando no es lo que yo busco. Esa separación no es exactamente la que nosotros estamos buscando. Ha encontrado una, ¿vale? Pero no es la que nosotros buscamos. Tenemos que hacer lo que se conoce como entrenamiento para lograr que el sistema encuentre esta separación. Pues lo que vamos a hacer es entrenar y decirle, oye, como ya tienes datos que sabes cómo tienes que clasificar, le damos a entrenar y, como veis muy rápidamente, el proceso de entrenamiento encuentra un límite que define bien esas dos clases. Bueno. ¿Hasta aquí me seguís? Bien, perfecto. Bueno. ¿Qué pasa si tenemos un problema más complejo? Por ejemplo, este problema de aquí. Fijaos que tenemos puntos azules en este cuadrante y este cuadrante. ¿Vale? ¿Sabéis qué es eso? ¿Quién ha estado atento? Eso es la función SORT. ¿Vale? Positivo y positivo, 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 positivo y positivo, negativo, positivo y negativo. Muy bien. Positivo y positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo y positivo, negativo, negativo, positivo. Creo que lo he dicho al revés, pero por ahí vamos todos, ¿no? Nos entendemos, ¿vale? Bueno, esta es la función que habíamos dicho que un sistema lineal no es capaz de resolver, ¿vale? Pero aquí no tenemos un sistema lineal, sino que tenemos un sistema no lineal y sí que va a ser capaz de resolver, ¿vale? Como veis, el proceso de entrenamiento se ha ajustado perfectamente para encontrar esas dos versiones que estábamos buscando. ¿Vale? Decimos, oye, ¿cómo de sencillo podemos hacer esa red para que esto siga funcionando? Es decir, ¿cuántas neuronas puedo quitar? Pues vamos a quitar capas. Vamos a quitar capas. Dejamos una sola neurona y le damos. No. Con una sola no llegamos. ¿Vale? Con una sola no llegamos.
¿no? Es decir, si ponemos otra, pues, no sé, a ver, vamos a ver con otra hasta dónde llegamos. Bueno, tampoco. Antes, como no sabíamos hacer redes muy grandes, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos lo que se conoce como ingeniería de características. Y entonces buscábamos las características adecuadas para que esto funcionase. En este caso, por ejemplo, en vez de utilizar X1 y X2, lo que podemos utilizar es X1 por X2. ¿Vale? Y prácticamente ya la entrada, aunque quitemos la coordenada X1 y la coordenada X2, prácticamente ya la entrada tiene la forma que necesitábamos. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando utilizo X1 por X2 y me voy a estos datos, pues no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Vale? Bueno. Esto es lo que se llama ingeniería de características. Buscamos las características que responden concretamente al problema que quiero resolver. ¿Que estoy buscando árboles? Pues busco hojas verdes. Y cuando llega el otoño, pues ya no funciona. Porque he seleccionado la característica de hojas verdes y hay árboles con hojas rojas, y árboles que en otoño tienen hojas amarillas, y a otros se les cae, y eso deja de funcionar. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la aproximación del aprendizaje profundo ahora que sabemos hacerlo? Tú dejas las características tal y como están, no selecciones ninguna característica rara, los datos tal y como lleguen, ¿vale? Y lo que haces es un sistema muy complejo, con muchas capas, sin pasarse tampoco, ¿no? Tampoco, si nos pasamos al final, el sobreajuste y eso no es bueno. Ponemos muchas capas. Y ahora dejamos que el sistema aprenda, ¿no? Vamos a decir, bueno, y vamos a dejar que el sistema aprenda. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje profundo lo que busca es, nosotros no damos información a priori, no decimos que las hojas son verdes, sino que damos 2000 fotografías de árboles. Y dejamos que la red, que es muy compleja, aquí tenemos una red pequeña, ¿vale? Ahora mismo para hacer una red neuronal pues, medianamente grande estaríamos hablando de 20, 30, 40 millones de parámetros, ¿vale? Aquí tenemos alguna decena de parámetros, ¿no? Vale. Entonces estaríamos hablando de una cantidad de datos terriblemente más grande. Pero bueno, nosotros damos muchos datos de ejemplo y dejamos que sea la red la que aprenda, no le damos ninguna a priori. Y ahora sabemos cómo entrenar eso. Antes sabíamos cómo construir la red, pero no sabíamos entrenarla, no sabíamos cómo calcular cuánto contribuye cada una de estas neuronas al resultado final, ¿vale? Eso es lo que desde hace 10 años sí que sabemos hacer y es lo que nos está permitiendo generar todos los resultados que estáis viendo, ¿vale? Dentro de todo ese mundo del aprendizaje profundo, hay un tipo de redes que son probablemente las que más están llamando la atención ahora, que son las redes GAN, o las redes antagonistas, redes generativas antagonistas. ¿Conocéis las redes GAN? Sí, algunos no. Vale, vale. ¿Habéis visto esos vídeos en los que se pone la cara de gente, una otra gente y cosas así? Bueno, pues todo eso se hace con redes GAN, ¿vale? Y tienen un funcionamiento que es muy curioso, en el cual, bueno, pues hablamos de redes antagonistas, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo de qué es lo que podemos hacer con ellas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo a partir de las características de... A partir de las características de una imagen, ¿no? Pues por ejemplo, el sexo de una persona, el tipo de pelo de otra, el color de los ojos de otra, ¿vale? Sintetizamos una imagen en la que pues, se utiliza aquí veis combinando la cara de A con las características de B, ¿vale? Aquí combinamos la cara de esta chica con
el pelo y resto de trazos de aquel, de rasgos de aquel. ¿Vale? Bueno, pues todo eso lo hacemos con las redes antagonistas, ¿no? Otros ejemplos parecidos, por ejemplo, cuando es algo que igual habéis visto que se hace en sistemas GIS, cuando queremos colorear imágenes antiguas, tenemos imágenes en blanco y negro y queremos colorearlas con un sistema automático, no hay píxel a píxel, tenemos unos colores, eso se hace con redes generativas antagonistas. Cuando queremos hacer super resolución, se puede hacer otras formas, pero ahora mismo, prácticamente ahora, todo se hace con Deep Learning, ¿vale? Lo que era la visión artificial clásica está siendo desplazada totalmente por el Deep Learning, pues se hace también con redes generativas antagonistas, y prácticamente todo se hace con redes generativas antagonistas, ¿vale? Bueno, ¿y cómo funcionan las redes antagonistas? Os preguntaréis. ¿Os preguntáis? Sí. Solo necesito un voluntario para explicarlo. Venga, Mateo, vienes aquí. Tenemos un voluntario. Tenemos 5 minutitos. Bueno, pues Mateo, tú vas a ser una de las dos redes antagonistas. Hay dos redes, ¿vale? Tú eres una y yo soy otra, ¿vale? Tú vas a ser un falsificador de cuadros. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Se queda bien? Bueno, pues Mateo va a ser un falsificador y yo voy a ser un policía, ¿vale? Él va a ser una red neuronal que genera cuadros falsos, ¿vale? Y yo voy a ser una red neuronal que detecta qué cuadros son buenos y qué cuadros son falsos, ¿vale? Entonces vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer, bueno, pues yo tengo que aprender, evidentemente. Y a mí me van a ir dando un montón de cuadros buenos, me van a decir, mira, estos son buenos, estos son falsos, ¿no? Y de repente van a decir a Mateo, dibuja un cuadro de Picasso. Y Mateo dibuja un cuadro de Picasso, ¿vale? Y me lo pasa, por favor. No, este no es de Picasso. Este no es de Picasso porque Picasso ponía más colores, ¿sabes? Ponía más colores, ¿vale? Vale, seguimos. Este sí, este no. Mateo, ¿me haces otro cuadro? Vale. Pero lo vas a hacer con más colores, ¿no? Sí. Vale. Mateo lo va a hacer un poco mejor esta vez, ¿vale? Lo va a hacer un poquito mejor. ¿Me lo pasa? Gracias, Mateo. Podría ser, pero los trazos son largos, Mateo. Los trazos son largos. Y no te digo más, ¿eh? No te digo más. Seguimos entrenando, seguimos aprendiendo. Y la próxima vez que le digamos a Mateo que nos haga un cuadro, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a hacer con los trazos más cortos. Al final, con la información que le estamos dando a Mateo, él va a ser capaz de generar cuadros de Picasso. Porque las redes neuronales tienen una cosa que no nos cansamos, esto lo podemos estar haciendo aquí con Mateo y yo cuando tanto. Pero dos redes neuronales podemos estar aquí jugando al gato y el ratón horas y horas y horas y horas, ¿vale? Entonces va a llegar un punto en el que Mateo, sin haber visto nunca un cuadro de Picasso, pues seguro que no lo ha visto, va a ser capaz de generar un cuadro que me engaña. Un cuadro tan bueno que parece falso. ¿Vale? Al final de todo ese proceso de entrenamiento nos vamos a encontrar con dos redes. Una red que es capaz de generar contenido, todas esas imágenes falsas que estamos viendo por ahí, ¿vale? Y otra red que es muy buena en detectar qué contenido es falso y cuál es correcto. Cuando decimos falso, realmente estamos diciendo soy capaz de clasificar qué cuadros son de Picasso y cuáles no. De forma que con esa estrategia, que es una estrategia que básicamente se propuso pues, en un bar a las 10 de la noche tomando cervezas y el que lo contó dijo, oh, pues eso sería divertido. Y me dijeron, venga, vete a dormir. Y en vez de irse a dormir, el señor Guzpelu se fue a casa y lo implementó y de siguiente dijo, oye, pues que funciona. Esto parecía una tontería, pero algo hace, ¿vale? Bueno, pues con esa estrategia lograríamos tener el mejor falsificador del mundo y un detector que se deja engañar un poco, pero que es bastante bueno, ¿vale? Bueno, pues con esa estrategia es como se está trabajando ahora y se está logrando todos estos resultados con los que se generan un montón de datos que parecen que no lo son, ¿no? Todos esos textos que consiguen engañarnos y dices que son noticias falsas o dices, bueno, pues todos esos datos de síntesis que aparecen ahora se generan a partir de GAN, ¿vale? Y por otro lado, todos los detectores que detectan fantásticamente son, digamos, la otra mitad de la GAN que encontramos por ahí, ¿vale? ¿Qué necesitamos para todo esto? Pues necesitamos
utilizamos un montón de datos, un montón de cuadros que vayan diciendo este sí, este no, este sí, este no. ¿Vale? Muchísimos datos para entrenar, ¿no? Depende del problema que tengamos, estaríamos hablando, si estamos con una clasificación, de detectar clases de elementos distintos, pues unas 2.000, 3.000 imágenes por cada tipo de clase que queramos detectar, ¿vale? Un montón de recursos de ordenadores, ¿no? ¿Qué puede ser? Muchas gracias, Mateo. Un aplauso por Mateo. Necesitaríamos un montón de recursos computacionales, tarjetas gráficas, tenemos ahí la nube en la que podemos, pues, contratamos lo que necesitamos y a correr, ¿vale? Cuando depende del problema que estemos intentando entrenar, pues, puede que tengas un tiempo de entrenamiento de algunas horas. Google, los artículos que publica, pues muchas veces no te pone cuánto tiempo, pero ya se ve que son clústeres de cientos o miles de máquinas durante un montón de horas o días. Bueno, pero en cualquier caso, un montón de recursos computacionales y un montón de datos, aparte de encontrar el modelo correcto. Pues hay todo un proceso de entrenamiento y de búsqueda para lograr conseguir el modelo que realmente haga lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Ahora estamos empezando a ver, afortunadamente, que ya se empieza a ver modelos. No solo te dicen qué tipo de algoritmo, qué tipo de red tienes que usar, sino que también empieza a haber modelos entrenados previamente. Y tú ya no partirías de cero, sino que partes de, bueno, pues igual no partes de un Picasso, pero sí que partes de un cuadro que tampoco es tan malo y a partir de ahí lo refinas, con lo cual los tiempos de entrenamiento se reducen. Y es un poco pues donde estamos viendo toda esa explosión, todas esas aplicaciones que aparecen ahora y que sin duda van a seguir apareciendo. Con esto ya os dejo. ¿Si tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Cuestiones? Sí. Todo el desarrollo de redes neuronales, básicamente lo tienes que hacer en modo programador, que digo yo, o existe, por ejemplo, los árboles de clasificación con el que te descartes WCAG de manera intuitiva y alguien que no sepa programar lo puede ejecutar. Sí. ¿Existe un equivalente para redes neuronales, aunque no sean neuronales? Pues te da, le den esta tabla y entreno. Ahora están saliendo, yo ahí no lo tengo muy pillado, pero están saliendo cada vez más aplicaciones que están orientadas a ese problema. Es decir, no hace falta que seas un programador para tener los modelos, ¿vale? Se habla mucho del AutoML, el Machine Learning automático, ¿no? En el cual todo ese proceso de elijo el tipo de red que más se adapta a mi problema y ajusto los parámetros para el entrenamiento y hago el entrenamiento no sé qué, se haga de forma automática. Lo que pasa es que eso es muy costoso en términos computacionales. Si hacerlo normalmente con una persona que lo dirige es costoso, pues hacerlo automáticamente con algoritmos que van buscando de una forma más o menos bruta, todavía no se sabe hacer todo bien, es bastante costoso. Pero es un poco hacia dónde va el sector. Yo la quiero para casa. Pero algo equivalente no existe. Aunque enseñes tú la red sin código, no. De meterte en el software toda la línea. No, lo que sí que se ven, también hay muchas aplicaciones que están haciendo eso por detrás y que no nos enteramos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros ahora en agricultura, el otro día alguien hablaba y dice, es que es muy difícil llevarle estas cosas al agricultor. Decías, al agricultor le da igual. Al agricultor le da igual que su aprendizaje profundo, que quiere algo que funciona. Tú vas allí con algo que funciona y no te va a preguntar a ver qué modelo de red neuronal estás utilizando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ya están entrando en el mercado y que no las vemos, ¿no? Pero para crear nosotros nuestros modelos y demás, ahora mismo, quitando interfaces como Weka, está RapidMiner, tienes también por ahí Nine, están subiendo bastante. Te pasarías a, básicamente, Python o R, son los lenguajes Python, están subiendo bastante. R es que históricamente ha sido utilizado para estas aplicaciones. ¿Algo más? Hay una herramienta que antes se conoce, Robosat, que en teoría le pasas imágenes satélite y después capas vectoriales y un poco se va auto-entrenando solamente. Sí, Robosat es un desarrollo de la SIG Company que creó de Rodman SIG, que es un software que está indicado, se llama Robosat. Luego hay una empresa en París que ha hecho la versión pequeña de Robosat Ping, que solo detecta mejor minutos. Tú le das las imágenes, la hoja, y le das JSON de las cubiertas y la bestia se puede comparar.
puedo hacer pruebas, se van a comprar y ajustar los precios, lo que pasar, descargas y más y cuando te gusta el resultado, toda la hoja, toda la intervención, te vas a ocurrir que acabas teniendo identidades que se donde hay un cambio de hora, 10, 15, 20%, lo que tú dices, que te indican las que son plurales. Esto se supone que las soluciones. Lo estamos probando justo ahora para hacer detección de cambios sobre el nivel cartográfico, de manera de no tener que recorrer toda la República del año, sino que restituir solamente las teselas, los lugares que nos Probosat, y solo para cubiertas, Probosat, carreteras, edificios, cultivos, sí. Tendrás que gastarte unos 5.000 euros en una máquina Bueno, ahora vamos a ver la presentación, estudio de un índice de degradación forestal mediante imágenes Landsat. Se nos presentará Javier. Que estoy reciclando una presentación y así os pongo mis datos, pues si os interesa. Bueno, este es el resultado de mi tesina de final de máster de GIS, que he acabado justo en abril, o sea, de hace un mes y medio. Y es que bueno, yo provengo del mundo de la teledetección, en concreto del radar. Soy ingeniero de telecomunicaciones y poco a poco en la empresa donde estoy me fui metiendo más en SIG y ahora llevo un departamento chiquitito de postprocesado con SIG, de datos que provienen de teledetección. Y la tesina que hice quería relacionar temas de teledetección y SIG para explotación a gran escala de información. Y como me llama mucho la atención el tema del cambio climático y la degradación ambiental forestal, pues pensé en este proyecto de tesina y al final lo dirigieron. Y bueno, ahora os lo voy a explicar. Es el estudio de un índice espectral de diferentes índices mezclados que lo que hacen es que evalúan la degradación forestal a lo largo del tiempo en una zona. Bueno, esto es un poco el contexto en el que nació, el avance de los datos de Open Data Climático que ha salido hace nada. Ha dado, no sé si lo habéis visto en la prensa, que el verano se ha dado una media de unos 9 días por década y que ahora mismo el periodo estival abarca 5 semanas más de lo que abarcaba en los años 80. El aumento de temperatura ya a nivel global se estima en un grado y pico, diría. Pero en zonas más localizadas del planeta es mucho mayor. O sea, es una media entre todas las zonas del planeta, que hay algunas que no están tan afectadas. Y bueno, también, por ejemplo, el aumento y la virulencia de los incendios ha ido creciendo. Y la zona donde me gustaría analizar, bueno, donde he analizado los resultados es la zona de Portugal, donde, bueno, creo que todo el mundo ha visto incendios muy masivos en esta zona de Portugal. Y quería analizar concretamente uno que pasó en el 2018. Bueno, los objetivos del alcance del proyecto era crear una metodología de detección de degradación en masas forestales, estudiar el comportamiento de la vegetación y masas forestales antes y después de un incendio, a ver si existía degradación previamente al incendio en comparación con los años 80, donde se da como un estándar, una referencia de base, y estudiar la rigurosidad de la vegetación antes y después. Crear este índice de ICAF, que lo bauticé como ICAF, es índice de calidad ambiental forestal, y comprobar si este ICAF también delinea correctamente la degradación justo después del incendio, unos días antes del incendio y unos días después, para dar una extensión concreta de la zona que ha quemado. Muchas veces ambientólogos lo hacen muy burdo. No se usa el SIG, no se usa el mapeo como nos pensamos en ciertos sectores. O sea, cuando ocurre un incendio hace una estimación muy burda de las hectáreas bien quemadas. El ámbito de estudio que analiza, como os he dicho, es la Sierra de Monchique de Algarve, que es parte de la Red Natura 2000. Sufrió un incendio en agosto del 2018, muy devastador, que incluso afectó pueblos y pequeñas ciudades, y se inició el 3 de agosto y estuvo quemando
hasta el día 10, pero o sea, se extinguió el día 10, pero aún así seguían diversos focos ardiendo días posteriores. Ardieron 27.000 hectáreas y hubo diferentes heridos, no hubo fatalidades. Y esto es una imagen, no se acaba de ver por la luz, pero es una imagen de satélite RGB, que se ve la columna de humo y el página natural de la película. Además, use datos de la capa administrativa de Portugal, con los concedos, distritos y las freguesías, que serían como las municipalidades de allí. Las temperaturas en las diferentes estaciones meteorológicas de cerca de donde ocurrió el incendio para seleccionar qué imágenes de satélite me interesaban más que fueran homólogas en condiciones climáticas y ambientales del mismo periodo temporal para evitar sesgos de estacionalidad. Y bueno, las imágenes Landsat, seleccioné muchas, pero al final me quedé con estas tres, que es una imagen histórica, una imagen pre-evento, que fue como un año antes del evento, y una imagen post-evento. Y bueno, también usé la capa de cubiertas Corine para realmente analizar únicamente las masas forestales, que eran las que me interesaban, y discriminar todas las capas de capa de superficie del terreno que no eran forestales. Por ejemplo, discriminaba zonas de cultivo, discriminaba zonas urbanas, etc. Y me quedaba con la estadística solo de las zonas forestales. Este es un poco la metodología que seguí. Para empezar, todas las imágenes de Landsat ópticas, también las Sentinel, requieren un preprocesado de los datos, que es pasar de varianza a reflectancia, calcular la temperatura del brillo para tener la temperatura de superficie y bueno, cortar al área de interés que te interesa. Una vez tienes todas las bandas espectrales calibradas en reflectancia, se calculan una serie de índices espectrales. Estos dos es el NDVI y el EVI. No sé si estáis familiarizados, pero son índices de vegetación. Estos dos, el NDVI, se dice Normalized Differential Vegetation Index, este es el Enhanced Vegetation Index. El LST es un índice de temperatura en superficie, Land Surface Temperature. El NBR es un índice de burn, se llama Burn Pressure, que es un índice como de zonas quemadas. Este es de humedad, se llama Normalized Differential Moisture, que es de humedad, y este sería de agua. Entonces, la idea es estos 6 índices que me ayuden a construir un nuevo índice, que es el ICAF, el índice de calidad ambiental, que resumirá los anteriores. Es una manera de simplificar información. Antes de ello, bueno, esto fue una parte del proceso, me di cuenta que era muy necesario estandarizar las bandas para evitar los sesgos. O sea, aún así, intentando escoger imágenes concretas en 10 que habían tenido un comportamiento climático similar, se viene de una inercia. Y si en la inercia al día anterior había habido mucho calor o había llovido, etc., esto podría dar sesgos. Entonces, es importante estandarizar, que significa que la media del índice espectral tiene que ser 0 y la desviación estándar 1. Con esto rompes un poco la geofísica de lo que estás mirando, pero para hacer comparaciones antes-después es muy útil. Una vez tienes las bandas estandarizadas, pasas todas las bandas al análisis de componentes principales, que es pasar de un sistema vectorial a otro para resumir la información. Es como una coctelera donde metes todos los índices y sacas otros 6 índices que te resumen la información, pero de una forma diferente. El primer índice, el principal, te resumirá un tanto por ciento de información que tiende a ser muy alto. El segundo, pues te resumirá un tanto por ciento y así sucesivamente. Típicamente, en este proyecto, el primer índice ya resumió un 85% de la información. O sea que con un índice teníamos como una agrupación de todas las bandas anteriores. Y el segundo, pues un 10, un 9 y el tercer índice un 3, así sucesivamente. La sexta capa ya no resume nada, no tiene información prácticamente. Una vez se acaba el análisis de componentes, se pasa a la estandarización, hay un reescalado, depende de si las capas de vegetación están en las bandas altas o en las bandas bajas, se hace la diferencia para
que todo coincida, que la vegetación vigorosa quede en la parte alta y la degradación en la parte baja del espectro. Y bueno, se hace una estadística de bandas también para comparar la correlación entre el índice y todo el nuevo índice creado y todos los anteriores. Y a partir de aquí se crean 6 bandas, pero yo solo me he quedado con la banda 1, que es la que me resume prácticamente toda la información, que le llamo ICAR rasterizado, y la banda 2, que resume sobre todo la información referente al agua. Lo he llamado IKRR, recursos hídricos, y bueno, en principio no he mirado mucho, no he batallado mucho con esta banda porque no me interesaba por ahora. Este sería el procesado, el detalle a nivel 1 y 2, una vez tengo todos los índices, el raster con los índices estimados, uso la capa Colline y agrupo las clases que me interesan. En la clase 5 la llamo forestal, la clase 6 agua, y entonces hago como un resumen, que viene a ser como una difusión de todas estas capas forestales, disolución, perdón, es una disolución en capa con el GIS y me quedo con el resumen de todas estas capas que evalúo qué valor de raster tiene. O sea, una agrupación, una extracción y saco las capas forestales. Lo mismo con la clase agua, serían las zonas hídricas. A partir de aquí ya tendría un mapa zonificado por la clase forestal o por la clase agua en el caso del ICAR. O sea, mezclo el ICAR con la clase forestal y el ICAR con la clase agua. Pero me gustó llegar a un nivel más administrativo, no solo el nivel de la clasificación de la capa Colline, de cubierta de superficie, y cogí las acciones administrativas para clasificar degradaciones ambientales a nivel forestal en zonas administrativas, en regiones administrativas como pueden ser comarcas aquí o concejos, etc. Y es hacer exactamente lo mismo, coger esto y hacer estadísticas zonales, teniendo en cuenta, en vez de la extensión de la capa Colline de las zonas forestales, la extensión de las acciones administrativas para tener una clasificación como se debe. Una vez obtenido esto, lo que nos interesa aquí es ver más que un índice de calidad ambiental, es ver los cambios de calidad ambiental a lo largo del tiempo. Se hace, cuando tenemos las zonas zonificadas por clase, se hace la diferencia tanto en el nivel 1, que es el nivel de la capa Colline, como en el nivel 2 de la capa municipal, y se ven a grandes trazos cambios que ha habido tanto en zonas concretas como en municipios o clases comarcales. Esto sería el nivel de detalle de la diferencia. Esta es la zona del incendio. En raster se ve muy claro la delimitación. Con la clasificación o la segmentación de la capa Colline también queda bastante delimitada la zona del incendio, y con la clasificación municipal es mucho más curto. Es como un mapa del tiempo, tenerlo en cuenta a gran escala o más a pequeña escala, en pequeños, o sea, más la granularidad de esto es mucho mayor y el detalle también. Esto es la imagen de RGB de la zona histórica. Esto es igual, pues podéis verlo por los colores de la sombra que hay. Esta es la imagen histórica, esta es la imagen de antes del incendio y esta es la imagen de después del incendio. Se acaba de permitir, pero bueno, se ve totalmente la zona quemada en gris. Esto es una imagen en vez de RGB, es un falso RGB, es una infrarrojo B. Está el histórico antes del incendio y después del incendio. Bueno, después del incendio ya se ve que es masiva la devastación, pero lo que nos interesa también ver, y es un poco el objeto de la tesina, es ver si entre aquí y aquí ha habido degradación. Que así a simple vista cuesta mucho de verlo. Aquí he marcado la zona, el punto donde según las noticias se inició el incendio. Es una zona municipal y se estima que se inició por esta zona. Este es el resultado del NDVI sin estandarizar. O sea, este es el NDVI de la imagen histórica del 86, este es el NDVI del 2017 y este es el NDVI del 2018. Bueno, se ve la pérdida de NDVI en 3DS claramente.
Entre aquí y aquí no se acaba de percibir mucha diferencia. Pero si estandarizamos, ya se empiezan a ver las diferencias. Este es el mismo índice estandarizado, este es el histórico, antes del incendio y después. Entre antes y después ya se empieza a ver que realmente el nivel de verde aquí ha caído. O sea, ha habido una bajada del nivel. Este es lo mismo pero con la temperatura, con el LST, el histórico, el antes del incendio y el después del incendio. Al estandarizar, como vemos, hemos dejado un poco atrás todas las particularidades climáticas del día en cuestión que estábamos mirando y más o menos se ve un comportamiento similar. La parte interior tiene una temperatura más alta y la parte de la costa tiene una temperatura más moderada. Una vez tenemos esto, las diferentes capas, como he dicho, pasa por el ACP, por el análisis de componentes principales, que es una herramienta bastante potente. Y este es un ejemplo de un raster de lo que sale del ICAF. O sea, la banda 1 del análisis de componentes principales. Como he dicho antes, la banda 3, la 4 y la 5 prácticamente no contienen información y las descartan. Son planos. Y estas dos me resumen la información a grandes trazos. Esto es un ejemplo de la correlación a partir de la estadística de bandas que hice después de calcular las diferentes bandas de entrada con las bandas de salida, con estas dos, con la banda 1 y la banda 2, el CAS y el ICAR. Aquí se ve la alta correlación, no sé si se percibe, 0,87, 0,72 con el LST, 0,08 con la banda de agua, o sea, muy baja, 0,96 con la banda de zonas quemadas, con la banda de humedad 0,91, con el NDVI 0,88, bueno, con ella misma es un 1, obviamente, y con la otra es muy baja, son ortogonales las bandas entre sí, lo que esto es un buen indicador que realmente estoy consiguiendo un buen resumen de aquí, de las diferentes bandas de entrada. Por contra, la octava tiene bastante buena correlación con todas las demás, pero tiene muy buena correlación con la de agua. De aquí que la bautizar como RH, como recursos hídricos. Este es el ICAF de nivel 1, de nivel 0 a nivel de raster. En el histórico, antes del incendio y después del incendio, con una clasificación en colores más o menos hice en función de como creo que fue el método James. Este sería en el nivel 1, que es como pasar la información continua a vectorial y zonificada por las divisiones que me daba la capa colíder. Y esta es la diferencia entre el nivel 1, entre el 86 y el 2017, antes de ocurrir el incendio, y como se ve, justo en la zona donde se inició el incendio, se ve que ya existía bastante degradación. Y es que varias asociaciones ecologistas habían denunciado que ese parque natural no tenía problemas creo que había una especie de invasora que era los eucaliptos, habían tomado gran parte del parque y aparte se notaba degradación en sí en la zona, debido supongo, al cambio climático o a otros factores. Y este es obviamente el cambio entre antes y después del incendio, pero que es obvio porque la propia imagen espectral ya se ve visiblemente, no hace falta recurrir a las estadísticas. En el nivel 2, este es el nivel municipal, también se ve que esta zona sufrió degradación y bueno, después del incendio, obviamente, sin comparar ya se ve que hay degradación, pero la propia comparación del nivel 2 en el nivel municipal, pues se delimita perfectamente. Esta es la delimitación en raster de la zona del incendio antes y después, y esto es entre el histórico y un año antes del incendio. Que se ve que antes del incendio, esta región, esta zona del parque natural, pues sufría degradación. Esto es importante, me comentó una de las profesoras ambientólogas que bueno, la traza del incendio tiene que ver mucho con la dirección del viento que llevó, que venían de oeste a este. Y bueno, aparte de esto, hice un pequeño visor con leaflet y
bueno, subí las capas en formato JSON y usé una plataforma de GitHub para hacer como host de la información. Y bueno, aquí tenéis el link del visor en el nivel 1 que creé, en el nivel 2, bueno, esto es el antes del incendio. La imagen de un año antes y después del incendio, que se ve clara la delimitación de la zona. Ya no hace falta ni recorrer el raster, con la propia granularidad que nos da la capa por INE, se ve la delimitación y la afectación del incendio. Y esto sería como en el nivel 2 con las capas municipales, la delimitación y bueno, creo una pestaña que te daba el índice histórico antes y después del incendio. Y bueno, las conclusiones un poco es que es imprescindible estandarizar los índices para poderlos comparar entre sí mismos, que la estadística ICAF da una correlación cruzada alta, en el nivel 2 el índice ICAF había detectado que había degradación en la zona justo de la negra, que es el punto donde es marcado en el mapa, que es donde supuestamente tuvo inicio el incendio. Y que el método permite delinear muy precisamente en vectorial, sin que sea visualmente, la traza del incendio. Y bueno, que es relevante el proyecto porque mostrado la información. Para mí es pasar como de raster, que es una información bastante pesada de manejar, a vectorial en un nivel menos granular y en un nivel más detallado, y luego pasar a nivel municipal, que es como un zoom out para poder analizar a nivel igual de un país qué zonas han sufrido más degradación ambiental. Y bueno, lo que me gustaría ahora, a partir de ahora, es poder evaluar la metodología con otra zona que sepa seguro que ha sufrido un incendio, ha sufrido una degradación o que haya sido denunciada por asociaciones ecologistas que hayan evaluado el impacto en la zona, para poder validar más el método. ¿Alguien tiene alguna idea de alguna zona concretamente? También mi idea es intentar, ahora estoy haciendo muchas pruebas con este método, pero pasarlo a automatizarlo con Python. Estoy intentando meterme en el mundo del Python y que sea algo que coja las imágenes, que fabrique automáticamente todo y que lo pueda subir a un visor para que se pueda recurrentemente ir actualizando. En el metaportal que enseñábamos antes con Vladimir, una de las aplicaciones que hay, que hemos actualizado para este año, es diu Foc en Bosc, es fuego en el bosque, y es un visor de temporalidad de todos los grandes incendios que ha habido en Cataluña, con un slide antes, después, y tenemos las imágenes de cada año y tenemos todo, si quieren hacer experimentados. Sí. Tenemos Corine, tenemos usos del suelo, tenemos todo. Sí, pues, y está la aplicación ahí para que diga, esto me gusta, esto no. Esto es grande, esto es pequeño. Sí. Pues, o sea, lo tomo en cuenta. ¿Y más? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias. Javier. ¿No? ¿No? Igual, sí, ya no tenía pensado hacer nada. Que tenemos un orador indeciso. Tendrá que no la toma de nada. Para una corta. La última y nos vamos. Es que no la tengo preparada. Está ahí de todo. Pero bueno, ahora digo, pero si es que
sabe que habla. Bueno, en principio no tenía pensado presentar nada, hablar nada, pero ¿Pasabas por ahí? no, el otro día estaba tranquilo en mi casa, que una notificación en Twitter, de repente ponía que iba a hablar de la jefa, me asusté. No, ni lo edité, no hice nada. Esa no es la técnica para... Y bueno, ayer por la tarde me preparé un poquito, pero porque considero que tampoco tiene mucha chicha, pero bueno, lo digo. Bueno, él desarrolla una pequeña aplicación sobre la infraestructura ciclista aquí en Valencia. Y bueno, como he dicho, está adaptada para Valencia. Y bueno, mi motivación fue un poco porque, bueno, soy ciclista urbano, desde que empecé en la universidad, pues vivía relativamente cerca. Y bueno, me traje la bici del pueblo y desde que me subí ya no me he bajado. Y nada, entonces, según he ido usando la bicicleta, pues como ya que necesitaba unas necesidades en cuanto a saber los itinerarios, aparcar bici y cosas así. Y sí que es verdad que hay alguna cosa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia tiene un portal que tiene un montón de información de datos abiertos. Lo que pasa es que no es específico solo para bicicletas. Entonces te pones en tu portal y tienes una barbaridad de información, muchísimas herramientas y paneles que en realidad no son útiles y cada vez que accedes tienes que ir a buscarlo, entonces no es muy práctico. Entonces, también un poco como hobby, porque me gusta, bueno, y me dedico también al desarrollo de mapping, pues decidí hacerme una aplicación para bicis y utilizarla. Y entonces, esa fue mi motivación. Entonces, bueno, esto es un poco las tecnologías que he utilizado. Claro, la idea inicial era para mí, para usarla y a la hora de elegir las tecnologías, pues quería un poco jugar y aprender. Entonces, por ejemplo, Vue.js la utilizo como la tecnología controlada, es el controlador de la aplicación, y decidí Vue.js porque yo nunca la había utilizado. Había estado leyendo foros y gente sobre ella, que tenía buena fama y dije, pues voy a utilizarla y así aprendo Vue.js y veo qué tal está. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Luego, como vista, en realidad, en todos los elementos gráficos o conocidos del usuario prácticamente se centra en el mapa, es en OpenLayers, utilizo la última versión de OpenLayers, y son un par de botones y paneles, entonces tampoco necesito un componente de usuarios que sea muy fuerte. Entonces, por ejemplo, vi que estaba Beautify, que es algo que es más técnico y material, pero la prueba de aprendizaje era un poquito más lenta, y dije, es que para 4 botones y elegí y material. Y bueno, el resto de dependencias hoy en día todo el mundo utiliza, por mapping bueno, como datos base, bueno, para hacer un guiño a OpenStreetMap, pues OpenStreetMap, porque en realidad también hay WMTS del ayuntamiento y cosas de estas. Y bueno, de hecho ahora van a hacer un proyecto de importación de datos cadastrales de la Valencia, dentro de poco van a empezar. Así que espero que poco a poco cada vez haya más información. O sea, por ejemplo, en Barcelona está ya el proceso de importación. Y bueno, utilizo también el WMTS del año 2018 del ICV. Y luego el híbrido en realidad es una composición entre el mismo WMTS, que es el del año 2018, y luego son 10 letras. De ahí un WMTS y se superpone. Y da el efecto como que es híbrido. Bueno, luego los datos de superposición es el itinerario ciclista, los aparcabicis, la estación Valenbici, que es como la bicicleta compartida aquí de Valencia. Y bueno, luego también soy un poco antiplástico, con mi botellita de aluminio, incluso para ver, y puse también las fuentes porque bici es útil, es donde están y para hacer redes. Y bueno, todos estos datos los hago peticiones al portal de datos abiertos del ayuntamiento, que tiene cosas buenas y algunas no tan buenas. Por ejemplo, lo bueno es que yo me preocupo de las actualizaciones. Por ejemplo, si es viable ir actualizando los aparcamientos, porque hay muchísimos y no se podía controlar. Y entonces, siempre me aseguro que hago peticiones a los últimos datos que tienen ellos publicados. Lo malo, que me tengo que adaptar a un poco el modelo de datos que tienen, que es bastante. No es muy bueno, no se preocupa mucho en ello. Por ejemplo, la aparcabicis no tiene identificadores únicos. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta, a la hora de cargar
las peticiones vectoriales, me gusta utilizar el Google Box, pero aquí, como no tiene identificadores únicos, el modelo de datos, cada vez que me muevo, OpenLayer no lo reconoce y entonces empieza a cargarnos todas las letras, no se puede llamar una estrategia fija de cargo. Les envié una sugerencia para que añadieran identificador único, pero no tiene en cuenta. No sé si lo harán en la próxima actualización. Y nada. Bueno, de herramientas, bueno, siempre está geolocalizado. Conforme te vas moviendo, se va actualizando, pero está en una geolocalización que te centra la vista de mapa sobre donde tú estás y así puedes ver todo lo que tienes alrededor. Luego hice también, para darle un poquito más de interactividad a un panel de búsquedas, que puedes ir a distritos, barrios, y cerca de mí es una, el API del ayuntamiento te da la posibilidad que puedes buscar en la estación de Valencia más cercana a ti, o que tiene bicicletas disponibles, o que tiene huecos disponibles. Porque hay a veces que llegas y o no hay bicis, o no hay huecos, depende de lo que quieras, y esto pues te ahorra y ya sabes a dónde puedes ir. Y bueno, estos tres primeros datos los tengo en el portal de datos abiertos, y luego tengo un GeoCode también para buscar direcciones que al principio empecé a utilizar Nominative de OpenStreetMap, bueno, de hecho tengo una versión, que está bien porque hay elementos que no son direcciones que te sitúan, pero no sé por qué, pero las direcciones, cuando utilizan la preposición de, el Nominative de OpenStreetMap no falla. Y es un poco rollo porque yo, por ejemplo, veo Calle Real de Gandía y no me localiza, no sé dónde vivo. Y entonces al final me decanté por la ciudad porque es va muy bien también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, antes podía buscar bares, los que están en OpenStreetMap llegan, ¿no? Pero bueno, por dirección llegas y la verdad es que está muy bien. Luego, bueno, vivimos en una ciudad en confidencialidad de idiomas y es multidiomas. Utilizo una librería que es 18 años y bueno, aquí se puede ver ejemplos que según el idioma que utilizas, pues está muy bien. Y bueno, había preparado un vídeo, pero si queréis os muestro un poquito en directo. Una demo. Es que, a ver, os la muestro. A ver, bueno, por ahora no está publicada, bueno, ahora os contaré, pero la tengo en el servidor de trabajo, que me dejan subirla unos pocos menos, para usarla yo. No lo digo, pero bueno. Esta sería la aplicación. ¿No? Y bueno, por defecto al principio carga lo que es OpenStreetMap y ya tiene los apartados. Bueno, como me obliga a cargar todo porque no hay identificadores únicos, lo que he hecho sí que es una estrategia de clúster y así pues me los agrupa y no cargan todos los puntos y así no más rápido. Entonces te puedes ir moviendo. Pues aquí tienes todo lo que son los aparcadices y aquí pues lo que he comentado antes. Tienes de capas base, por ejemplo voy a poner el híbrido, que es la composición de antes, y bueno, aquí las de superposición, el resto de capas. Bueno, también por Local Storage lo que he hecho es, me guardo la elección de capa y de las capas activas y así, por ejemplo, si siempre utilizas, te gusta la híbrida y te gusta utilizar solo unas capas, que son las que utilizas, pues cada vez que entras ya tienes esas cargadas. Entonces aquí ya tienes estas y, por ejemplo, las herramientas de búsqueda. Bueno, esto os dejo realizar, ahora nos enviarán aquí a Torrent, que no tenemos, pero bueno, no está muy bien geolocalizado el ordenador. Pero bueno, entonces, a ver, en búsquedas. Podemos ir a distritos, por ejemplo. Pulso un distrito, a ver, que sea. Pues rápido, no es. A Leixample, por ejemplo. Entonces te localiza en el distrito. Direcciones, pues también puedes. Mira, esto es lo que decía, ahora no sé cuántos kilómetros nos dirá. Pues vamos a ver un Valer Bici, una estación con bicis disponibles. Entonces nos localiza y dice que tenemos uno a 5 kilómetros y hay 8 bicis. Y entonces está la estación de Valer Bici, que tendríamos que hacer. Luego también, esto es lo de GeoCode. Por ejemplo, como
Y aquí me da, estos son los datos de caducidad por la Plaza Zaragoza. Y bueno, si solo pones y no pones un número, te da todo el evento, en este caso una línea, y si le pones el número ya el número. Y bueno, esto es lo del multidioma, ahora por defecto está en valenciano, pero si lo cambias ya está en español. Y es un poquito de atribuciones, tienes que decir las capas base, de dónde sacas la superposición y todo esto. Y nada, esto sería un poco lo que es la aplicación. No sé qué he hecho. Bueno, es que aquí se veía diferente, entonces ahora, perdona. Pues, bueno, y al final, no sé si conocéis Valencia Bici, es un grupo ecologista, que es como la rama de movilidad de Acción Ecologista, ¿no? Y bueno, estoy bastante en línea con sus ideas. Entonces hablé con ellos, por si querían tener, porque ellos ya tienen hosting, tienen su página y tal, y hablé con ellos por si querían hablar, porque en realidad es una aplicación muy ligera, no tienes que tener bases de datos que sean artesanas ni nada, directamente te peticiones externas y poner los archivos y ya está. Entonces, en principio, dentro de poco estará en Valencia Media, el hosting. Bueno, también el app móvil, ya con Foga, ya tengo en Android, ya la tenemos hecha, que se subiría la APK para descargar también desde la propia aplicación para tener, si no quieres abrir la web, ya tener la aplicación cada uno. Y luego, posibles mejoras. También había pensado que sería interesante tener un routine, porque por ejemplo hay routines que, como Google Maps y otros, que no diferencian si tú, por ejemplo, quieres hacer un routine solo por itinerarios ciclistas o, por ejemplo, ahora que he habido Valles 30, que es un mapa de liga que tenemos de moda. Entonces, sería un routine solo por itinerarios ciclistas y que sean cómodos y que no te lleve por grandes avenidas o por cosas de estas. El único problema es que, claro, para eso ya necesito Postgres y necesitaría un servidor específico, entonces en ese servidor no creo que, pero bueno, yo por si acaso me lo haré en casa por el hobby y ya veremos cómo llega. Y bueno, a la hora de empezar a hacerla, no había salido Ionic 4, que Ionic 4, no sé si lo sabéis, pero ya no tiene dependencia de Angular. Ahora se puede utilizar Vue y otros frameworks. Y bueno, estoy pensando porque yo sí puse Ionic y estoy pensando en cambiar el framework y en lugar de utilizar Vue Material, porque si es un poco raro. Porque claro, es Material que se especifica en el Vue y en iOS es un poco raro. Entonces lo más seguro es que cambiemos a Ionic, que sería relativamente rápido porque son pocos componentes. Y ya está. No sé si... ¿Qué pasa? Antes de la preparación está muy bien. Es muy Los organizadores que suban al escenario. ¿Qué te digo que dice? Bueno, nada. Vale, eso. No me deja cambiar el logo. Bueno, nada. Agradeceros a todos los que aún estéis aquí aguantando la asistencia. Bueno, la GeoCamp no es una cuestión de una persona, ni muchísimo menos. Ha sido un grupo de trabajo que ha estado unos meses de trabajo. Los de Murcia no vais a pensar que esto es pesado, se hace fácil, pero hace falta más de una persona, eso sí que es cierto. Entonces, si no os va por este tipo de trabajo, pues no podéis disfrutar de este día, ¿vale? Y nada, creo que es merecido un aplauso para ellos que se lo han currado mogollón.